ese ya lo vimos. Entonces vamos al 302, ¿verdad? Sí. Entonces, a ver, vamos a empezar por Kika. Si eres tan amable. Por cierto, quizá a algunos de ustedes les cuesta trabajo leer por las letritas y quizá la falta de luz. Si tienen su celular, yo les recomiendo que prendan la linternita y lean, es más fácil. Ilumina mejor, ¿verdad? Bueno, a ver, Kika. La creación tiene su bondad y su perfección propias, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creada en estado de vía, in statu viae, hacia una perfección última todavía por alcanzar, a la que Dios la destinó. Llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios nos conduce la obra de su creación hacia esta perfección. Bueno, ok, entonces, ¿qué es la divina providencia? Sí, bueno, me van a decir, ay, es la imagen que está ahí abajo, ¿verdad? No, bueno, la imagen es la Santísima Trinidad. Y claro, es la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes proveen divinamente para que el universo vaya conduciéndose hacia su perfección. Porque el universo no es perfecto. Este es el dato que nos dice el texto hoy. La creación tiene su bondad y su perfección propias, pero sin estar plenamente acabada. Entonces, es perfecto en cuanto a su forma actual, pero no está acabado. Falta todavía que llegue la plenitud de esa perfección. O sea, está en estado de vía, camino, ¿verdad?, hacia esa perfección. Y bueno, ¿qué es la divina providencia? Todas las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia esta perfección. Y conste, este camino de perfección incluye la muerte. No es la muerte algo que no sea parte del proceso de perfección. Vuelvo a insistir, a nosotros no nos gusta, pero es el camino que Dios ha puesto para que esta creación llegue hasta su perfección. Bueno, vamos a continuar profundizando en eso con el número 305, por favor. Carmen. Sí. Jesús pide un abandono filial en la providencia del Padre Celestial, que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos. No andéis, pues, preocupados, diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Recordarán seguramente aquel discurso de Jesús, que forma parte del discurso del reino en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, cuando Jesús les dice a sus discípulos, miren las flores del campo. Ni Salomón en su mayor grandeza se vistió como ellas. Y miren las aves del cielo. ¿A poco Dios les deja de dar su alimento? Bueno, pues si a las aves del cielo las viste como las viste, a las flores del campo las viste como las viste, y a las aves del cielo les da su alimento, ¿qué no hará por ustedes que son sus hijos? Por lo tanto, no se anden preocupando por qué comerán, o qué beberán, o con qué se vestirán. Eso lo hagan los paganos, dice Jesús. Ustedes preocúpense por el reino de Dios y su justicia. El cristiano está llamado a confiar en Dios, en que Dios no lo va a abandonar nunca. El cristiano sabe que Dios tiene
caminos de pruebas, pero no de abandono. Así es que uno debe lanzarse a lo que Dios quiere. Entonces quiere decir que yo ya me puedo sentar a esperar todo de Dios. No, dice, busquen la justicia divina. Es decir, comprométanse con el reino, preocúpense más bien porque los demás tengan su alimento, porque los demás tengan la justicia, que sean consolados cuando sufren. Preocúpense porque haya reconciliación en el mundo, oren por la paz, en fin, eso es lo que tenemos que hacer los cristianos, no preocuparnos por nuestras pequeñeces, ¿verdad? Bueno, número 307, quien sigue que tenga su... No traes tu gafete, pero bueno. ¿Tu nombre es? Silvia. Silvia, a ver Silvia. Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente en su providencia, confiándoles la responsabilidad de someter la tierra y dominarla. Dios da así a los hombres el ser causas inteligentes y libres para completar la obra de su creación, de la creación, para perfeccionar su armonía, para su bien y el de sus prójimos. Los hombres cooperadores, a menudo inconscientes de la voluntad divina, pueden entrar libremente en el plan divino, no solo por su acción y sus oraciones, sino también por sus sufrimientos. Entonces llegan a ser plenamente colaboradores de Dios y de su reino. Bueno, a ver, dos cosas. Nosotros podemos participar de esa providencia de Dios cuando con nuestra inteligencia y libertad vamos actuando para completar esa obra creadora. Por ejemplo, cuando con la inteligencia y la libertad los seres humanos, a través de las ciencias, van mejorando la vida de las demás personas. Un médico que con su ciencia, con sus conocimientos, aplica la medicina para mejorar la vida de un enfermo. Eso es colaborar con la providencia divina. Por supuesto, todas las demás formas en las que los seres humanos podemos aportar de nuestra inteligencia y con nuestra libertad a mejorar la vida de los demás. Por otro lado, dice, podemos entrar en el plan divino incluso por los sufrimientos. Y aquí entra una nueva dimensión revelada por Cristo. Lo escuchamos, por ejemplo, en la carta de San Pablo a los Colosenses, cuando ofrecemos nuestros sufrimientos por el bien de alguien. San Pablo nos enseña que tu sufrimiento en la cama, en una enfermedad, en un estado de ánimo, se lo puedes ofrecer a Dios. Y ese sufrimiento se lo puedes ofrecer, pues tú sabrás a quién, o Dios sabrá cómo aplicarlo. Cuando yo visito a mis enfermos, en ocasiones les digo, acuérdate que tú estás postrada en la cama, pero tienes la posibilidad de que, estando más cerca de Dios, puedas pedir por aquellas mujeres que, por su necesidad, tuvieron que vender su cuerpo, trabajan como sexoservidoras. Que tú puedes ofrecer tu oración y tu sacrificio, tu dolor, por aquellos que están en la cárcel, especialmente cumpliendo una condena injusta.
ellos, tú que estás más cerca de Dios por el dolor, porque el dolor nos une a Cristo crucificado. Entonces, desde la cruz puedes interceder por todos. Entonces, esta es una nueva dimensión de la providencia, ¿verdad? Total que ojalá cambiemos nuestra mentalidad de que la providencia es para pedirle a Dios, ¿verdad? Yo oía a mi abuela decir que vamos con la divina providencia para que no nos falte casa, vestido y sustento. Y entonces se ponía a rezar delante de la divina providencia, no sé qué oración, ¿verdad? No me la compartió. Pero esa es una visión bastante limitada de la providencia. Sí, claro, Dios provee a nuestro quehacer, a nuestra vida. Pero también nosotros tenemos que proveer por los demás, y especialmente por los que sufren. Bueno, vamos al número 309. Nunca traes tu catecismo, ¿verdad? Vamos a pedirte que un día lo traigas. Por la vista. Bueno, ¿y cómo lees entonces en tu casa? No lees. Uy, Dios mío. Bueno, una lupa. A ver, Catalina, ¿cómo es? Sí, ¿verdad, Catalina? No hay atrás. Dice, si Dios Padre Todopoderoso, creador del mundo, ordenado y bueno, tiene cuidado de todas sus criaturas, ¿por qué existe el mal? A esas preguntas tan premiantes como el invisible, tan doloroso, Inevitable. tan poderoso como misterioso, no se puede dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. La bondad de la creación, el drama del pecado, el amor paciente de Dios que sale del encuentro del hombre con sus alianzas, en la encarnación redentora de su Hijo, con el don del Espíritu, con la congregación de la Iglesia, con la fuerza de los sacramentos, con la llamada a una divina cultura en las criaturas son invitadas a aceptar libremente, pero a la cual también libremente algún misterio terrible pueden negarse a rechazar. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea parte de una respuesta a la cuestión del mal. Conste que dice, en parte, una respuesta. Todo esto que decía, pues es lo del querigma, ¿verdad? En Dios, no, empieza por la bondad de la creación, el drama del pecado, el amor paciente de Dios, la encarnación redentora, el don del Espíritu, la congregación de la Iglesia, la fuerza de los sacramentos. Todo esto es la base del querigma, ¿verdad? Ya lo vimos desde el principio. Todo esto nos lleva a tratar de darle una respuesta al problema del mal. La respuesta más cercana que podemos comprender es que Dios se hizo parte de ese sufrimiento humano al Él asumir también la cruz. Pero es nada más parte de la respuesta. La verdad es que no hay una respuesta contundente. Insisto, esto, si se dan cuenta a lo largo de todo el catecismo que hemos venido leyendo, está presente ahí esta pregunta, ¿verdad? El problema del mal. No hay una solución, no hay una respuesta contundente. Lo único que sí tenemos es a Cristo, que él mismo padece el mal y al resucitar lo transforma. O sea, la resurrección es la única respuesta que Dios nos da al problema del mal. Bueno, por último, todavía faltan varios. 310. Ahora sí, Berta, ¿verdad? Número 310. Dice, pero porque Dios no creó a un mundo tan perfecto que no pudiera existir ningún mal. En su poder infinito Dios podría
perfección. Hacia su perfección última es De venir, de venir, trae consigo el designio de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros, junto con los más perfectos, y lo más perfecto, lo menos perfecto, junto con las construcciones de la naturaleza, también las destrucciones, por tanto, como el bien con el bien físico. y existe también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. Bien, una vez más, repite el catecismo. Dios creó junto con las cosas buenas, las cosas malas. Bueno, que nosotros vemos como malas, ¿verdad? Junto con la creación de algunas cosas, la destrucción de algunas cosas. Junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros seres. Como parte de un proceso de perfección. Y esto es lo que a veces no nos gusta, no nos cuesta trabajo entender que formamos parte de un proceso. Y claro, como todos los procesos, llevan tiempo, y lleva tiempo sobre todo entenderlo, aceptarlo, asimilarlo. Y eso es en buena medida la fe, el camino de la fe. La fe es también un camino de perfección. Y ese camino de perfección que es la fe incluye el tener que ir adecuando nuestra forma de pensar para que entendamos poco a poco el misterio del mal en el camino de la vida. No lo vamos a entender de la noche a la mañana y nadie lo va a entender de manera definitiva. Lo vamos a ir asimilando progresivamente porque, insisto, es el camino de todo ser humano. La progresión. Nadie de nosotros nació con toda la ciencia, ¿verdad? Es a través del tiempo que vamos entendiendo las cosas. Por eso, a los adultos mayores se les atribuye una mayor sabiduría. Al menos eso debería de ser, ¿verdad? Aunque hay algunos que parece que vivieron la vida en balde. Pero esa es la gran riqueza de un adulto ya mayor, que ha aprendido a asumir la vida y entenderla desde una perspectiva, pues, más inteligente, digámoslo así. Entender que la experiencia que te lleva a decir, oye, a ver, tranquilo, las cosas no son como siempre tú quieras que se hagan. No siempre tenemos nosotros la posibilidad de hacer la vida a nuestra imagen y semejanza. Bueno, cuando lleguen a mi edad ya entenderán. Número 312. ¿Quién sigue, por favor? Así con el tiempo se puede descubrir que Dios en su providencia todopoderosa puede sacar bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas. No fuisteis vosotros, dice José a sus hermanos, lo que me enviasteis acá, sino Dios. Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir un pueblo numeroso. Todos, espero, conozcan la historia de José, ¿verdad? José, uno de los hijos de Jacob, ¿verdad? ¿Perdón? Que sus hermanos le tenían mucha envidia porque era el consentido y entonces lo vendieron, ¿verdad? De hecho lo iban a matar, pero el hermano mayor, que se llamaba ¿cómo? Rubén. No sé por qué quise insistir, ¿verdad?
El hermano mayor les dijo, a ver, momento, ¿para qué quieren manchar sus manos de sangre? Mejor miren, lo vendemos a estos peregrinos, no se llaman peregrinos, esta caravana, estos beduinos que van a Egipto, ¿verdad? Y pues ya que se lo lleven. Y efectivamente José llega a Egipto, ahí en Egipto se hace famoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía la habilidad de interpretar sueños, ¿verdad? Y entonces el faraón había estado teniendo estos sueños repetidos, ¿verdad? Especialmente aquel sueño de las vacas, ¿verdad? 7 vacas, o eran 10, ya no me acuerdo. 7 vacas gordas y luego 7 vacas flacas, que hoy se han vuelto, pues ya se ha vuelto una expresión popular, ¿verdad? Para decir, es año de vacas, ¿verdad? Porque decimos que es año de austeridad, ¿verdad? Bueno, ya tuvimos 6 años de vacas flacas. No lo digo yo, ¿eh? Bueno, y entonces lo llevan con el faraón y le interpreta, es que lo que pasa es que vas a tener 7 años de abundancia y luego 7 años de austeridad, de crisis, ¿verdad? De sequías. Entonces le dice José, es mejor que vayas preparando tus graneros, ¿verdad? Y efectivamente se vuelve el faraón una persona prudente, almacena, y entonces de todos los pueblos en los tiempos de la sequía o de la austeridad fueron a solicitar comida, ¿verdad? Y ahí es cuando llegan los famosos hermanos que vendieron, ¿verdad? Se topa José con ellos y entonces les dice esto, ¿verdad? No fueron ustedes los que me vendieron. De alguna manera, Dios también proveyó. Y por eso decimos que Dios escribe derecho en los renglones torcidos. Sabe sacar cosas buenas hasta de las malas. Esta es la historia de José. Recuerden también que Jesús, cuando se encuentra con los peregrinos de Maús, les dice, oigan, ¿de qué vienen hablando? Tan tristes, ¿verdad? Y ellos le dicen, no, pues de Jesús, no sabes, no has oído tú de este hombre, que eres el único forastero aquí que no has oído. Ya le cuentan, ¿no? Pero, pues murió y ya van 3 días de eso. Y entonces Jesús les dice, insensatos, qué duros de corazón son para creer lo anunciado por los profetas. Y dice, y comenzando por Moisés y siguiendo por todos las escrituras, les fue explicando cómo hablaba de la resurrección todas las escrituras. Y seguramente una de las cosas que citó fue esta historia de José, ¿verdad? Que habla de Dios que provee y sabe sacar lo bueno de lo malo y hacer emerger de lo profundo hasta los muertos, ¿verdad? Como era José, que lo daban por muerto. Su papá lo daba por muerto. Muy bien. Ok. Ya no sé en qué nos queda. Ah, sí. Del mayor mal moral, continuamos. Sí. Del mayor mal moral que ha sido cometido jamás. El rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de todos los hombres. Dios, por la superabundancia de su gracia, sacó el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Sin embargo, no por esto el mal se convierte en un bien. Ok, ciertamente, ¿verdad? No deja de ser un mal, el mal, ¿verdad? No por la resurrección de Jesús, pero le da un nuevo sentido. Entonces, por eso para nosotros es tan importante la resurrección, es la pieza clave de todo el andamiaje
de las Escrituras y de la fe. Es lo que le da sentido a todo, ¿verdad? Incluso al problema del mal. Aunque no lo resuelve, no lo elimina, le da un sentido. Por último, número 314. Y dice, Creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia, pero los caminos de su providencia nos son con frecuencia desconocidos. Solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara, nos serán plenamente conocidos los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese sábado definitivo, en vista del cual creó el cielo y la tierra. En vista del cual creó el cielo y la tierra. Y es de lo que vamos a ver a continuación. Ya nada más repetir aquella idea, ¿verdad? De no entendemos los caminos de Dios, sino hasta que los veamos desde el cielo, ¿verdad? Desde Él. Cuando seamos parte de Dios y veamos toda su obra, entonces sí comprenderemos toda la sabiduría que hay en lo que Él ha hecho. Bueno, vamos al párrafo 5 sobre, o sea, decimos creador del cielo y la tierra. Que vamos a empezar con el número 326. Por favor, Martita, ¿puedes? Sí. Número 326. No, el siguiente párrafo. En la Sagrada Escritura, la expresión cielo y tierra significa todo lo que existe, la creación entera. Indica también el vínculo que en el interior de la creación a la vez me distingue cielo y tierra. A la vez une y distingue cielo y tierra. La tierra es el mundo de los hombres. El cielo o los cielos puede designar el firmamento, pero también el lugar propio de Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Y por consiguiente, también el cielo, que es la gloria escatológica. Finalmente, la palabra cielo indica el lugar de las criaturas espirituales, los ángeles que rodean a Dios. Bueno, a ver, entonces aquí el catecismo nos está aclarando que la palabra cielo es una palabra que puede significar muchas cosas. Primero, dice, primero, cielo y tierra, la expresión de este binomio cielo y tierra, significa todas las cosas. Significa todo lo que existe, la creación entera, lo visible y lo invisible, porque de hecho el símbolo niceno-constantinopolitano dice: Dios es creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Entonces, primero, la expresión habla de todas las cosas. Además, habla del vínculo que existe entre ambas cosas. No están desligados el cielo y la tierra, hay una conexión entre el cielo y la tierra. Pero también dice, hay una conexión, pero también hay una distinción, ¿verdad? No se confunden el cielo y la tierra. La tierra es el mundo de los hombres, de los seres humanos, ¿verdad? El cielo es la palabra que significa muchas cosas. Significa, primero, pues sí, el firmamento, ¿verdad? Todos entendemos por cielo el firmamento, pero también el lugar propio de Dios, que no es el firmamento. Antes, en la Edad Media, puede ser que se entendiera así. Y por eso, aquel célebre astronauta, Gagarin, dice que cuando bajó, fue
en su cápsula a dar la vuelta al planeta, ¿verdad? Subió al cielo y cuando bajó dijo, pues recorrí todo el cielo y no vi a Dios, ¿verdad? Pues qué ingenuo, porque no se había dado cuenta que cielo tiene dos acepciones. Sí, el lugar físico, pero también este lugar espiritual, más allá de la creación, que es donde vive Dios, ¿no? También significa la gloria escatológica, ¿verdad? El lugar de la gloria escatológica, es decir, a lo que tenderemos al final de los tiempos. Jesús nos advirtió, todo esto que ustedes ven dejará de existir. Y ahí están los últimos capítulos de los evangelios sinópticos que nos hablan del fin del mundo. Verán las estrellas caer, habrá terremotos por todos lados, guerras por todos lados, ¿verdad? En fin, Jesús lo anunció desde hace 2000 años, así es que no es ninguna novedad para nosotros que, por ejemplo, los dinosaurios se hayan extinguido. ¿Sí? Hay un final para todos los procesos. Luego, al final de todas las cosas, dejará de existir la Tierra como hoy la conocemos, eso también ya lo sabemos por la ciencia, pero vendrán cielos nuevos y tierra nueva. O, sencillamente, todo será transformado en un gran cielo, en un gran paraíso. Y por último, cielo indica no solamente el lugar de Dios, sino también el lugar de las criaturas celestiales. Y aquí se introduce el tema de los ángeles. Número 327, Rodrigo, por favor. La profesión de fe del Cuarto Concilio de Letrán afirma que Dios, al comienzo del tiempo, creó a la vez de la nada una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angelical y la mundana. Luego la criatura humana, que participa en las dos realidades, pues está compuesta de espíritu y cuerpo. Bueno, entonces, el concilio de Letrán, el cuarto concilio de Letrán, recuerden, les comenté que a lo largo de la historia de la Iglesia han habido ¿cuántos concilios ecuménicos? ¿Cuántos concilios ecuménicos, al menos para nosotros los católicos? Han existido 20 concilios, ¿ok? Uno de ellos, el cuarto concilio de Letrán, afirma que Dios creó tanto una como otra criatura, la celestial y la terrenal, o la de este universo. Estas criaturas celestiales son espirituales. Y las criaturas de este universo, pues son materiales, ¿verdad? Las estrellas, las galaxias, todo lo que vemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Aunque a los seres humanos, dice aquí, está habitando o estamos formados tanto de una realidad espiritual como material. Somos el puente entre el cielo y la tierra, como quien dice, ¿verdad? Especialmente el más grande de todos esos puentes, que es Cristo, el gran puente, pontífice. Eso significa puente, ¿verdad? Pontífice significa puente. Cristo es el mejor puente entre el cielo y la tierra. Bueno, vamos a hablar precisamente de los ángeles. Este tema que además últimamente se ha puesto muy de moda, ¿verdad? Yo recuerdo que antes, pues sí, había angelitos en los árboles de Navidad, en los nacimientos. Sí, algunas personas tenían sus imágenes de Miguel Arcángel, ¿verdad? De San Miguel, defiéndenos, pero hoy hasta en las tiendas se venden angelitos y hay
escuelas de la angelología, ¿verdad? Y he oído en el radio cómo hablan de los niveles, las categorías de ángeles que existen, ¿verdad? Y toda una descripción de la familia angelical. Bueno, la verdad es que nosotros poco sabemos de los ángeles. ¿Qué es lo que sabemos? Pues vamos a ver. Número 329. Bueno, 328. Guadalupe, por favor, Lupita. La existencia de los ángeles, una verdad de fe. La existencia de seres espirituales no corporales que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles. Es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Es una verdad de fe. Está contenida en tanto las Escrituras como en la Sagrada Tradición. Aunque no esté en el credo, no explícitamente. Decimos que debe haber un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Pero no decimos de los ángeles y de las realidades materiales. Eso no lo dice, pero lo creemos. La palabra ángel, ¿qué significa la palabra ángel? Mensajero, efectivamente. ¿En qué idioma está la palabra ángel? No lo dijo hace rato. Alguna vez se los dije, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra Mesías, ¿en qué idioma está? En hebreo, ¿verdad? Mesías. Nada más que lo ponemos en españolito como para poderlo decir más fácil, pero Mesías es hebreo, Mesías. Ángel, ¿en qué idioma está? El latín, angelus. No. Es anterior al latín. Griego, efectivamente. Ángelos. Ángelos significa mensajero. Si tú vas a Grecia, vas a oír que le dice una persona a otra, te voy a enviar a mi ángelos, ¿verdad? Y no es que le esté enviando un ángel del cielo, no, sino un mensajero, sí, sencillamente. Un mensajero, el que te va a llevar un mensaje para ti. Entonces, ángel significa mensajero. Y esa es la esencia de lo que es un ángel. De hecho, es lo que nos va a decir, o bueno, un poco nos lo va a decir San Agustín. Número 329. Alicia. Una pregunta, padre. ¿Por qué hay personas que dicen, te voy a enviar a unos ángeles, ábreles la puerta para que entren, recíbelos? ¿Es verdad? Pues puede ser que envíe un mensajero, ¿verdad? Pero ahorita vamos a profundizar en ese tema. De hecho, hoy se celebra a los ángeles custodios, ¿verdad? Y hablé yo en misa, ¿no? ¿Quién estuvo en misa? ¿Estabas tú, Rodrigo, Olivia? Rosy también, Alicia. Y ahorita lo tratamos. A ver, sí. Ese es el día de los tres arcángeles: Miguel, Gabriel y Rafael. El sábado pasado, ¿verdad? No, el domingo pasado. Pero hoy es de todos los ángeles. ¿Sí? Bueno, a ver, entonces, Olivia, por favor. San Agustín dice respecto a ellos. Sáltate el latín y dile en español. El nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Es un ángel, es decir, un mensajero. Ese es su oficio. Su naturaleza, pues es algo que es un espíritu. No sabemos qué clase de espíritu, ¿verdad? No. Jesús nunca nos habló de la naturaleza de los ángeles. Sabemos que son espirituales, no pertenecen a este mundo, pero lo que también sabemos es que son mensajeros. De hecho, la angelología comenzó no con el pueblo de Israel. ¿En dónde comenzaron estas ideas de los ángeles?
¿Alguien sabe a qué cultura pertenecieron? A las primeras culturas. ¿Cuál fueron las primeras culturas? Grandes culturas. No, anterior, no, esas ya son muy posteriores. Mesopotamia, el pueblo persa, ¿verdad? Los hititas, en fin. Bueno, a ver, seguimos. En todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios, porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. Ok, entonces, fíjense, un ángel, primero que nada, está atento a la palabra de Dios. Esto es algo que nos está diciendo. ¿Qué significa contemplar el rostro de Dios? Estar atento a su palabra. Es aquel que sabe escuchar. Primero, un ángel es un escucha. Porque no puedes dar un mensaje si no lo oyes, ¿verdad? Entonces, primera característica de un ángel es que es un oyente de la palabra de Dios. Y de esa manera es que contempla el rostro de Dios, ¿verdad? Y, bueno, a la vez, esa palabra la comunican. En realidad el ángel no actúa por sí mismo, actúa en nombre de Dios, por orden de Dios, mensajero de Dios. ¿Ok? Celebramos hoy a los ángeles custodios. Y yo decía en misa, ¿en qué sentido esos ángeles nos cuidan, nos custodian? A ver, Rodrigo, si captaste. ¿En qué sentido los ángeles nos cuidan? Cada quien tiene un ángel que me cuida. ¿En qué sentido? En el sentido espiritual, no en el físico. El ejemplo del ladrillo. Me va a caer el ladrillo sí o sí, pero en el sentido espiritual de seguir la palabra, ¿no? Seguir un camino. Exactamente. Es decir, no me cuida de que, ahí viene un demonio y me va a liberar, ¿verdad? O ahí viene un ladrillo, me va a caer. O hay un abismo, me voy a tropezar. No, de eso no nos libran los ángeles custodios. ¿De qué manera me cuidan? Me cuidan haciéndome recordar, escuchar esa palabra que me guía por el camino de la salvación. ¿Cómo me cuida un ángel? Recordándome, el odio no te va a llevar a nada bueno. Sigue el camino de la reconciliación. Prefiere servir a ser servido. En fin, el que cuando me está recordando la palabra de Dios, ahí está mi ángel custodio. ¿Por qué? Porque es mensajero. ¿Cómo cuida? Con el mensaje de Dios. ¿Me expliqué? Padre, entonces sería en nuestro sentido, como dice, espiritualmente y en mi sentido. Si paso por aquí me va a caer esto, tengo que darle. No, precisamente es eso, no es un cuidado. No es en eso. No es en que me libre de accidentes, de problemas, sino Espiritualmente, como él dijo, uno vea mi pecado. oigas la palabra de Dios que te dice, Ok. no odies, perdona. Ese es el peligro del que te va a librar. ¿Ok? Venden cuadros que un ángel, un niño va pasando un puente y está roto. Bueno, eso es lo que no quiero que se queden con el ángel. No es para eso los ángeles. Esa es una visión, ¿cómo de? Nos lo regalabas de chiquito y lo poníamos Y lo ponían, ¿verdad? Esa es una visión materialista de el peligro. No, el peligro no es ese. El peligro es el pecado. Efectivamente, ese es el verdadero peligro. Es decir,
aquello que llamamos lo satánico, es decir, el que te hace apartarte del camino de Dios. ¿Okay? Entonces, quítense de la mente, por favor, estas imagencitas de antes, de que el angelito es el que está en el precipicio y te va a decir, no te vayas a ir por ahí. Bueno. Padre, perdón, pero entonces eso de que, bueno, hace 80 años, decían que escucha a tu ángel de la guarda, dale gracias por la noche a tu ángel de la guarda que te cuidó y te protegió, escucha a tu ángel de la guarda. Y entonces rezábamos. Ángel de la guarda, dulce compañía, ni de noche ni de día. Para que vean que estoy viejito, sí me lo enseñaron. Y entonces, cuando nos llevaban a bautizar, que en esa época eran antes de los 40 días y toda la historia, nos regalaban un angelito y la hojita esa que daba la catedral antiguamente, hace 80 años, venía como con un papelito y venían puros angelitos como labraditos. Eso es parte materialista, no verdadero. No, eso no tiene que ver con lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo, o sea, sí, estoy hablando de la divina providencia, no estoy peleándome con las imágenes de la divina providencia, sino que entendamos qué es realmente la divina providencia. Bueno, lo mismo. No es la cuestión de que si tiene una alita o no tiene una alita, si tiene carita bonita o cara. No es a eso a lo que me refiero. A la materialidad que me refiero es a pensar que el ángel me cuida de los males físicos. No es de los males físicos que me cuida, no es de los males materiales, es de los males espirituales. Por eso digo, cuidado con esa concepción materialista del mal, o sea, del mal físico. Hemos hablado aquí muchísimo acerca de la diferencia entre un mal físico y un mal moral, ¿verdad? A ver, dime, ¿cuál es la diferencia entre un mal físico y un mal moral? Pues el mal pues, que se da y no lo vemos, y el mal moral es el que yo quiero ponerle el pie para que se caiga. Ese sería algo que sé en este instante. A ver, Antonia, trata de ayudarnos con eso. ¿Qué es el mal físico y el mal moral? El mal físico es, por ejemplo, que yo insulte o difame a una persona. No. A ver, Iraís, ayúdanos. El mal físico sería, o sea, lo que para nosotros es como, pasó por algo malo, o sea, una enfermedad, un accidente, está teniendo como un mal, digamos, en ese momento. Pero si yo en esa situación tomo una decisión, no sé, de deprimirme, de caer en el coraje, en la agresión, de portarme mal con los demás, ahí estoy cayendo ya en un mal moral. Ok, ya vamos más cerca. A ver, Idanina, ¿tú qué nos clarificas entre mal físico y mal moral? Sí, el mal físico es algo que te puede pasar muy malo, así como un asaltante, cosas que te pueden pasar. Y no es el ángel el que te va a cuidar, sino Dios, ¿no? Pero el ángel te va a cuidar de que tú no odies, no tengas... Sí, pero a ver, antes de eso, antes de hablar de los ángeles, ¿qué es un mal físico y qué es un mal moral? Un mal físico es algo que te ocurre físicamente. Como por ejemplo... Un mal moral es algo que sientes y que daña tu espíritu. A ver, Rodrigo, ayúdanos. Recuerdo que habías comentado que el mal físico era, por ejemplo, una situación que nos causaba un daño en alguna cuestión, por ejemplo, natural, ¿no? Un sismo, una explosión de un volcán, un maremoto, o sea, cosas que no podemos nosotros... A ver, ¿el COVID es un mal físico o un mal moral? Físico. Es un mal físico. Una bacteria que me enferma... Que no vemos, pero nos mata. Aunque la veas, si es un león que te devora, pues lo ves, ¿verdad? ¿Es un mal físico o un mal moral? Es un mal físico. Son todas las cosas
naturaleza que pasan, no porque se haya persinado o no, ¿verdad? El león no se persina ni el volcán se persina, simplemente pasan. ¿Sí? Esos son los males físicos, los males naturales, digámoslo así. ¿Sí? El huracán, la caída de un ladrillo, ¿verdad? Pues eso no es, a menos que alguien me lo haya aventado a propósito, ¿verdad? Pero, o sea, todas esas cosas son los males físicos. Sí nos producen incomodidad, dolor, nos relegamos, no lo queremos, ¿verdad? Pero son de la naturaleza. Un mal moral es algo que alguien hace en contra de, ¿verdad? Moralmente. Aunque es físico. Si el ladrón te roba, pues sí, es físico, pero es un mal moral. Es decir, pertenece a las acciones de los seres humanos conscientes y libres. ¿Me explico? A ver, Olivia, ¿queda un poquito más claro? Sí, lo que yo me decía, si por ejemplo yo le pongo el pie a mi compañera aquí, estoy haciéndolo pensando que cuando ella se levante se va a caer, se va a tropezar, porque fue un mal que yo le estoy provocando. Ok, si tú lo estás provocando, pero si tú tenías el pie puesto así y ella se cae, ¿es un mal físico o es un mal moral? Físico. Es físico, ¿verdad? Es decir, los males morales son los que interviene la intención de la persona. ¿Sí me explico? La intención. ¿Tu intención era buena o era mala? Pues si mi intención es mala, Es un siempre le voy a provocar. Es un mal moral, además del mal físico. El mal físico derivado de la fuerza de la gravedad, ¿verdad? Porque si tú le pones el pie en la luna, no le va a pasar nada. ¿Me explico? Se matan y es un mal. Sobre todo es un mal moral. ¿Sí? Son dos males. Uno físico, porque le entra el cuchillo, le duele y lo mata, ¿verdad? Y un mal moral, ¿de qué es? La acción agresiva, ¿verdad? Bueno, entonces, sí queda otra vez, ahora sí ya bien claro la diferencia entre mal físico y mal moral. Bueno, ok. ¿Los ángeles de qué nos cuidan? ¿Del mal físico o del mal moral? Del mal moral, ¿verdad? De no caer nosotros en la tentación de perder el tiempo. ¿Okay? ¿Y cómo lo hacen? ¿Eh? ¿Cómo lo hacen los ángeles? Lo hacen cuando tú escuchas tu voz interior que te dice, tu conciencia que te dice, no lo hagas. O haz, no sé, dar una limosna, ¿verdad? Esto es lo que Jesús nunca nos enseñó, sino que viene en la nueva, esto que se llama el New Age, es decir, a ver, ¿por qué aparece el New Age y todo esto de la angelología? Aparece como consecuencia de la falta de confianza en Dios. Como Dios es demasiado alto, elevado, infinito y todopoderoso, pues mejor me voy por las segundas formas menos poderosas. Y además, bueno, además de que es un negocio, pero, o sea, viene de esta debilidad del pensamiento de fe. De ahí viene esta angelología. Como no creo tanto en Dios o no puedo acceder tanto a Dios, mejor accedo a ángeles o a santos también. En mucho la santería prolifera porque las personas no tienen confianza en Dios, creen que contactar a Dios es un imposible o es yo soy tan indigno que mejor no me acerco a Dios, me acerco a alguien
menos tremendo, digamos así. No, no son malos. Mala es la idea de que es mejor contactar a un ángel que contactar con Dios. ¿Sí me explico? Pero un ángel es aquel que te ayuda a contactar con Dios, de hecho. Como son los santos también, ¿no? O sea que al final de cuentas, quien ya tiene contacto con Dios, pues no necesita más mensajeros, ¿verdad? Ni necesita Bueno. abrirle la puerta para que venga a visitarme el ángel, ahora dicen que será. Bueno, padre, de hecho, ¿Sí? usted ha visto mensajes de No. No se ve, se escucha. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. ¿Qué habla un ángel? La palabra de Dios. Así es que algo que te diga un ángel fuera de la Biblia, fuera de lo que dice la Biblia, no es ángel, ¿eh? Anda ahí algo metido en tu cabeza que no es un ángel. Tiene que ser mensajero de Dios. Palabra de Dios. Bueno, de hecho, todos ustedes deben de ser ángeles. Llevar la palabra de Dios a los demás. Es en ese sentido que también, recuerden, la palabra ángel significa mensajero. Y en ese sentido, todos debemos ser mensajeros de Dios, ángeles de Dios. Perdón, padre, pero bueno, yo ya tengo también paso de los 60 años, pero siempre nos han puesto que cuando ponemos el nacimiento no olvidemos poner el ángel. Porque el ángel fue el que anunciaba y el que decía, o sea, si hemos crecido, no, digo, yo tengo 60, tengo primas que tienen 80, y cuando nos juntábamos a ayudarle a mi abuela a poner el nacimiento, siempre decía, tengan cuidado con el ángel. Venimos arrastrando un ángel de generación. pero es parte. Pero son tradiciones. Simboliza, ¿no? A lo mejor. Son tradiciones. También mi abuela decía, no se olviden de poner al niño Dios. No, pero bueno, pues un nacimiento sin niño Dios, pues no había nacimiento. Pues exactamente, ¿verdad? ¿Qué es más central en el nacimiento? ¿El niño Dios o el ángel? El niño Dios, ¿verdad? Pero también decía mi abuela, pon las gallinas. O sea, no estamos hablando de tradiciones de nacimientos, estamos hablando de la doctrina acerca del ángel. Y el ángel, con lo que yo quiero que se queden es mensajero de la palabra de Dios. Un ángel es importante en la medida en que me hace escuchar la palabra de Dios. Un ángel no sirve en la medida que no me transmite la palabra de Dios. O, dicho de otras maneras, no es un verdadero ángel. Pues si llega un ángel y le dice, pon el pie a la hermana para que se caiga, pues entonces ya no es ángel de Dios. O si sencillamente un ángel llega y te dice, si hay un ángel que llega y te dice, juega ese número de la lotería, ¿es ángel o no es ángel? Pues no, porque no me está dando la palabra de Dios, nada más me está dando ideas sobre la suerte, ¿verdad? Me explico. Un ángel es aquel que te transmite la palabra de Dios. Ahí leerlo, ahí dice, no estamos inventando, ¿sale?